Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos acá en la cabina principal de esta nave Innova Rock para centrarnos en una conversación estelar con la economista y partner de Manutara Venture, Antonia Roja. ¿Cómo estás, Antonia? Buenos días. Hola, Leo. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí prendidísimo y muy feliz. Me siento honrado al lado de ustedes dos, Caro. Bienvenida, Antonia Innova Rock. Muchas gracias, Caro. Oye, voy a partir por algo muy básico, pero por básico a veces lo damos por hecho y es bueno que un especialista nos cuente específicamente qué es y cómo funciona un fondo de inversión. Por supuesto. Mira, los fondos de inversión son fondos de capital que se destina a empresas de tecnología. En este caso, el fondo de inversión de Venture Capital está buscando empresas de tecnología que necesiten capital para crecer y para escalar su negocio en otras regiones, otras ciudades y con la ayuda del fondo, ¿cierto? Hacer este escalamiento internacional. ¿Tienen algún tipo de regulación? ¿Cualquiera podría ser fondo? ¿Cómo definimos que no llegar y tener un fondo? Pues tú podrías, Caro, juntar plata y armar un fondo. Yo creo Sin que duda. sí, ¿no? Sin duda, o sea, nosotros nos regimos bajo la ley de fondos de inversión y, bueno, sin duda que hay que hacer un levantamiento de capital para poder buscar y poder invertir ese fondo posteriormente. Los inversionistas que buscan invertir en un fondo de inversiones buscan normalmente diversificar sus inversiones. Entonces, en el caso de un fondo de inversión de capital de riesgo, ellos buscan diversificar y muchas veces es una inversión estratégica, donde ellos son inversionistas o dueños o dueñas de empresas tradicionales, del sector tradicional, que buscan un poco de información o mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología, en el mundo de la innovación, y buscan estos fondos de inversión que les ayuden no solamente a tener un retorno mayor en sus inversiones, sino que también información estratégica de lo que está pasando. La última pueden ser locales o globales, ¿cierto? Locales o globales. Nosotros buscamos en el levantamiento de fondos para nuestros fondos de inversión, buscamos inversionistas family office, corporativos, institucionales. Entonces tenemos que hacer un proceso de levantamiento de capital, al igual que lo tienen que hacer los emprendedores cuando buscan fondos de inversión. Oye, qué interesante remarcar este punto que conversábamos fuera de micrófono con Antonia, porque la gente cree que hay un millonario que saca su billetera y arma un fondo de inversión y en verdad no es así. El mismo proceso de levantamiento de capital de startup lo vive un fondo de inversión. Antonia, en esa línea, ¿qué te motivó y por qué abrir tú misma o liderar o estar dentro de un fondo de inversión hoy día que invierte en Latinoamérica? Principalmente la oportunidad, ¿cierto?, de ayudar a empresas de tecnología a crecer en un mercado regional. Asimismo, tiene que ver quizás con la personalidad de cada uno. Mi personalidad es una personalidad muy curiosa, me encanta aprender de distintas tecnologías y a pesar de que hice mis emprendimientos propios anteriormente, el hecho de estar buscando y aprendiendo sobre distintas industrias era algo que era realmente atractivo. Vengo también de la industria de inversiones inmobiliarias principalmente y sin duda que la inversión en Venture Capital tiene bastante más dinamismo y es bastante más desafiante y era algo que yo estaba buscando, así como mis socios. En el caso de mis socios, ellos eran emprendedores donde vendieron sus compañías, fueron exitosos como emprendedores y se dieron cuenta que había una falta o una escasez de capital de riesgo en Chile principalmente. Y esto, si es que lo vemos a nivel regional, también podemos ver que hay una falta de escasez. Sin duda que el ecosistema está cambiando, está habiendo más dinamismo, pero en general el background de los inversionistas de tecnología es de un background de investment banking, por así decirlo, y el hecho de ser emprendedores nosotros mismos con anterioridad genera una visión distinta y una empatía distinta hacia el emprendedor y también un poco qué es lo que se necesita en estas mejores prácticas para ayudarlos a crecer. ¿Y cuál sería tu rol específico hoy día en el fondo? Chuta, hacemos todo. De todos. O sea, desde el análisis, desde el deal sourcing hasta el fundraising, las decisiones de inversión, los directorios. Dijiste dos palabras en inglés y te interrumpo porque es bueno bajarlas y la gente que nos escucha. No, al revés, cuéntanos, porque esa es la forma como nosotros nos comunicamos, pero ¿cuál sería? Sin duda, mira. Aprovechemos de hacer este glosario. Eso, pongamos más contexto. Entonces, en general, si uno ve los fondos de inversión de Venture Capital, son fondos de equipos más pequeños,
donde se divide en el analista, luego el principal y finalmente los partners, que son normalmente los que toman las posiciones de directorio en las empresas, o en caso de que el fondo no decida tomar directorios, toman las decisiones de inversión. En los casos de fondos más pequeños, todos hacen todo, ¿cierto? Claro. Nosotros somos un equipo de 3 personas, entonces también tiene que ver con la etapa en la que estamos invirtiendo, donde uno tiene que saber muy bien de distintas tecnologías y uno tiene que estar al tanto de lo que está pasando en el ecosistema. Entonces eso es algo que es difícil de delegar. ¿Ustedes invierten, cuánto invierten? ¿En qué etapa? Nosotros invertimos cerca de $300,000 hasta $1 millón en una etapa inicial de una compañía. Es lo que se llamaría serie seed, ¿cierto? Perfecto, sí. Y posteriormente, si quieren les cuento un poquito de Manutara Ventures y nuestra tesis de inversión, lo que nosotros buscamos, lo que esperamos hacer y cómo nos diferenciamos. En esto nosotros somos un fondo de etapas tempranas, que nuestra tesis de inversión es una tesis de convergencia, así es como la hemos denominado. Y esta tesis de convergencia implica que buscamos coinvertir en una serie posterior con inversionistas de venture capital más avanzados o en mercados más desarrollados. Entonces, un poco haciéndonos cargo un poco de lo que está pasando en el ecosistema regional, donde en general en los últimos años ha habido poco dinamismo, pocas compras de empresas, pocas adquisiciones, rondas posteriores. Ahora eso está cambiando, ¿cierto? Y es algo que es muy positivo para el ecosistema. Entonces nosotros estamos siendo parte de ese cambio al conectar justamente nuestros emprendedores con estos fondos en etapas posteriores. Es así como formamos parte de una red global de Venture Capital que se llama la red de Draper Venture Network, donde Tim Draper es quien preside esta red. Y la razón principal por que formamos parte y somos miembros de esta red es justamente por hacernos cargo de esa falta de conexión entre el ecosistema local y el ecosistema global. Así que eso es un poco lo que nosotros tenemos como visión y lo que más aportamos, o sea, en esto de cómo hacemos que las empresas locales sean competitivas a un nivel global. Cómo los ayudamos en esa competitividad. De esos temas vamos a estar hablando en el resto del programa. Solo quiero pedirte el sitio web, porque la gente ya por redes sociales nos están preguntando, bueno, Manutara Ventures, qué entretenido el tema, pero ¿dónde puedo ver más? manutarabc.com. Hoy estamos conversando con una economista o no, Antonia, yo puse aquí economista, pero está dentro con un máster además. No te preguntamos eso en el primer bloque. Cuéntanos un poquito. Antonia Rojas, ella es partner de Manutara Ventures. Muchas gracias, Leo. Yo soy ingeniera comercial con mención en administración. Ajá. Nosotros sí estudiamos economía en la carrera de ingeniería comercial en la Católica, pero mi foco fue en administración de empresas. Y luego hice un máster en emprendimiento social en San Francisco. Eso lo hiciste después, pero mientras estudiabas ya estaba el tema de emprendimiento, innovación, ¿estaban esas cosas o te encontraste con esta realidad después de egresar? Sí, cuando estaba estudiando hice un emprendimiento con unos amigos de Eslovenia, que fuimos parte de Startup Chile, así que tenía que balancear el estudio y el emprendimiento. Se llamaba Osomi y era una plataforma educacional. No me digas que ahí conociste a Caro, ¿o no? ¿No se alcanzaron No a tomar? sabía, pero obvio que nos conoce, o sea, obvio que Sí, nos conocíamos. me acuerdo de haberte visto a ti varias veces. Esta es la magia de estar... No, perdónenme, se me olvidan Se las puso a llorar personas. Carolina de la emoción. Ustedes dos, mira, juntas son dinamita. Ya, volvemos a la conversación que tiene que ver con el Venture Capital. ¿Cómo estamos? La verdad, ¿cuál es el análisis así frío, violento? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Claro, por un lado me tiento preguntarte por Chile, pero creo que es inevitable preguntar cómo LATAM. Ahí tú cuéntanos un poquito. Estamos en... ¿O no estamos? Yo te diría que el momento más interesante de la historia del Venture Capital en Latinoamérica. Es un momento que personalmente me entusiasma mucho y como comentaba antes, está habiendo mucho más dinamismo en la industria. Están inversionistas globales por primera vez mirando Latinoamérica. Entonces vemos interés de fondos de Venture Capital de Estados Unidos, fondos europeos, fondos de Asia, que están por primera vez mirando Latinoamérica. Están habiendo más adquisiciones, lo que podemos ver con Walmart cuando adquirió Corner Shop, ¿cierto?
Jeff Bezos invirtiendo en Notco, son hechos históricos. Y así como una anécdota, en el año pasado nosotros por Manutara estábamos en Silicon Valley y los primeros meses era un poco contar de lo que era Manutara, contar de la inversión en Latinoamérica, el ecosistema en Latinoamérica, y uno veía harta resistencia por parte de los fondos locales de Silicon Valley, que en general son súper localistas, tienen una visión que les interesa el startup de Silicon Valley y nada más. Y luego vimos en carne propia cómo empezó a evolucionar y cambiar ciertas novedades que ocurrían en el mercado en Latinoamérica. El caso de Rappi, ¿cierto? Donde invirtió Andreessen Horowitz. Entonces yo estaba en un evento y estaba justo una de las partners de Andreessen Horowitz en este evento, donde yo me acerqué a conversarle. Me mira, me dice, Chile. Y ella me pasa la tarjeta. Y primera vez que me pasaba esto en los meses que llevábamos ahí, ¿cierto? Tratando de conectar con fondos. Y yo te diría que desde ese punto en adelante hubo un punto de inflexión en donde inmediatamente comenzó a ser más interesante el mercado en Latinoamérica, el ecosistema de Latinoamérica, y ya los fondos tenían interés de saber lo que estaba ocurriendo, tener partners locales, ¿cierto? Lo que se llama un boots in the ground. Y en paralelo también nos hicimos parte y miembros de la red de Draper Venture Network, que como comenté antes es una red con una visión global. Por lo tanto, creo que estamos en un momento que va a marcar una diferencia, va a ser un antes y un después. Están cambiando las reglas del juego de cómo funcionaba el Venture Capital antes, y es muy emocionante ser parte de ese momento. ¿Te animas a ponerle meses a ese momento? ¿Puede ser 1 año, 2 años? O... Yo sé que no podemos saberlo con certeza, pero ¿estamos en la mitad de este momento? ¿Está partiendo? Sí, buena pregunta. Como en estimación de tiempos, primero quizás habría que separar a qué es lo que uno quiere estimar, ¿cierto? Entonces, quiero estimar la adquisición de las compañías, cuándo va a ocurrir el exit, ¿cierto? La compra o el IPO de la compañía, o cuándo va a ocurrir la inversión y el aumento de la cantidad de deals que están ocurriendo en la región. Entonces, en ese sentido, el aumento en la cantidad de deals y el aumento del capital es hoy. O sea, estamos hoy, no es ni mañana, hoy día, en estos meses, en este tiempo es donde estamos viendo aumento, y sin ir más lejos, podemos ver la inversión total del año pasado, el 2018, que fue cerca de 2 billones de dólares de inversión en Latinoamérica, y el año anterior había sido 1, ¿cierto? Entonces se duplicó. Ahora podemos ver el anuncio de SoftBank, que comprometió 5 billones de dólares de inversión en Latinoamérica, y que si uno analiza un poquito este número, es un número tremendo. O sea, es la suma de las inversiones de los últimos 5 años en Latinoamérica en un solo fondo. Entonces, eso ya está ocurriendo, es hoy día. En cuanto a la adquisición de empresas, que es la segunda parte, yo creo que es algo que va a empezar a ocurrir en los próximos... Bueno, ya está empezando, ¿cierto? Hemos visto un par de casos, pero ya de una manera mucho más dinámica en los próximos 3 años, donde compañías en Estados Unidos que han llegado a cierta madurez, ¿cierto?, van a empezar a ver crecimiento en Latinoamérica, y lo van a hacer a través de adquisiciones. Entonces eso es un momento muy interesante, y este es el momento para invertir. Antonia, de los países en América Latina más fuerte todavía en términos de Venture Capital e inversión son Brasil y México por el mercado. Brasil tenemos Nubank, por ejemplo, que ahora hace 2 semanas anunciaron su apertura en México. ¿Qué otros países? A nosotros nos resuena Colombia por Rappi y porque también SoftBank entró también para allá ahora. ¿Qué otros países de la región? ¿Dónde va a explotar esto ahora? Sí, mira, en términos hay que dividirlo nuevamente en 2 cosas. Primero, en monto de inversión, y por otro lado, en número de deals de inversión, ¿cierto? Entonces, el tercer país que sigue en Latinoamérica en número de deals de inversión es Chile. Y esto es, o sea, tenemos una posibilidad y atómico, en verdad. Atómico, es una oportunidad para posicionarnos como líderes tecnológicos en la región. Si uno lo ve en número de monto de inversión, el tercer país que está liderando este tema es Colombia, y que está un poquito caracterizado por el caso de Rappi, que sin duda las inversiones es tremenda, ¿cierto? Un hit. Entonces, volviendo un poco a los países, creo que Chile, el hecho de que sea el tercer país de mayor cantidad de deals de inversión,
es tremendo, es una oportunidad y sin duda que tenemos que hacer estas empresas crecer. O sea, en la etapa inicial somos expertos y hemos tenido harto apoyo, ¿cierto?, del gobierno, Corfo, Startup Chile, hartas aceleradoras tremendamente buenas, fondos de inversión en etapas tempranas, pero ya es necesario ayudar en la siguiente ronda, ¿cierto?, en la ya Series A, Series B, y tenemos que comenzar a movernos a ser líderes en esa área también. A todos nos preocupa el cambio climático. Antofagasta Minerals lo enfrenta usando energías limpias para producir cobre. Porque el mundo nos exige cambios, Antofagasta Minerals, generación de cambio. Una pregunta, tú viviste harto tiempo en San Francisco, te tocó ver la escena de los startups, qué está pasando con el ecosistema más potente, no sé cómo se diría, con un ecosistema ya a nivel ¿consolidado? Número 1, consolidado, eso, se me fue la palabra. ¿En qué están invirtiendo los fondos de inversión hoy día? Te pongo el ejemplo. Hace 2 años escuchamos todo el rato fintech. Hoy día lo seguimos escuchando, sí, pero quizás hay otras cosas. ¿Qué se viene? ¿Dónde se está yendo la plata hoy? Buena pregunta. Quizás acá hay que verlo un poquito más por vertical de tecnología. Entonces, más que vertical de industria, los fondos están invirtiendo en tecnologías que sean habilitantes para las distintas industrias. Entonces, la verdad es que en San Francisco hay mucha profundidad de mercado. Entonces, como tú dices, hace unos años FinTech era gigante, pero hay otras industrias que se relacionan muchas veces con la industria financiera, que tienen que ver industrias de ciberseguridad, de data analytics, PropTech. O sea, hay una cantidad hay una profundidad de mercado lo suficientemente grande para que hayan especializaciones y verticales en diferentes industrias y en diferentes verticales tecnológicas. Y así también los fondos entonces se especializan en ciertas verticales y cada vez se deben estar especializando más o no. ¿Cómo funciona? Sí, efectivamente, así está ocurriendo y estamos viendo que ocurre en San Francisco, porque sin duda que hay una ventaja el hecho de especializarse en una industria donde el mismo partner del fondo de inversión puede apoyar mucho más a la empresa, así también como las mejores prácticas e inclusive los contactos. Creo que hay una limitación en esta especialización por vertical que tiene que ver con la quizás pérdida de oportunidades o uno tiene que ser una persona demasiado visionaria como para poder decir, oye, esta industria va a permanecer en el mundo por los próximos 20 años, ¿cierto? Entonces, nosotros somos agnósticos de industria y de vertical tecnológica, y justamente porque primero hay una menor profundidad de mercado en Latinoamérica y también porque queremos ser parte del próximo Uber. Si es que nosotros hubiésemos definido con anterioridad esta vertical de industria, ¿cierto?, de transporte, quizás no hubiéramos podido apalancar esa oportunidad o quizás hubiesen habido otras como Open Door, ¿cierto?, que habríamos perdido la oportunidad si nos hubiéramos enfocado en una vertical. Una de las críticas, y muy con una crítica que nosotros vemos, y yo personalmente soy crítica, así que lo comparto, es que hay muchos fondos de inversión que no están liderados por emprendedores o por gente que haya sido parte de un emprendimiento, sino que son fondos de personas que en verdad nunca han estado en la calle haciendo un emprendimiento. Me gustaría ver tu visión sobre eso, que pasaste por un emprendimiento, estuviste en Startup Chile y tus socios son emprendedores, versus otros fondos que ninguno nunca ha sido emprendedor. Así es, creo que hay una ventaja en el haber vivido el emprendimiento con anterioridad y lo podemos ver en carne propia, el hecho de saber a qué desafíos se está enfrentando el emprendedor, el poder empatizar con las problemáticas y el poder asesorarlos mucho mejor en los diferentes pasos y en las diferentes etapas, ¿cierto? Y sin duda que el haber pasado por esa trayectoria es un aporte tremendo y es una ventaja y es una de las razones por la que los emprendedores nos están eligiendo el día de hoy frente a otros fondos de inversión. ¿Dónde se conectan con ellos? Hay diferentes instancias, están los eventos, ¿cierto?, de aceleradoras, concursos de innovación y sin duda que la mayor conexión ocurre por referidos. Entonces, el caso de los mismos emprendedores nuestros que refieren a un compañero del colegio, de la universidad. ¿Por qué ocurre esto? Uh-huh. Porque principalmente uno tiene un tiempo limitado.
Entonces te llegan 100 mails, ¿cierto? Donde uno va a darle prioridad a los que ya te conocen y te van a dar la oportunidad de inversión que más se asemeja a tu tesis de inversión. Claro. Entonces, por eso, como recomendación, siempre que ustedes estén en un emprendimiento tecnológico, traten de conectar con los emprendedores que han sido invertidos por los fondos que ustedes están apuntando. Y eso es uno de los consejos que dábamos nosotros también en San Francisco y que uno lo puede ver en todas partes del mundo, porque sin duda que es la forma más eficiente de apuntar a un fondo de Venture Capital y quizás conectar también investiguen al inversionista antes de ir a tener una reunión con ellos, que uno muchas veces uno se da cuenta cuando llegan las emprendedoras o emprendedores que saben y conocen cuáles son las tesis de inversión que uno está teniendo, saben los mercados en los que uno está y sin duda que es muy agradable y te hace el trabajo mucho más fácil. Muy buen consejo. El problema, Caro, tú corrígeme, es que justo hay algunos startups en industrias que no tienen fondos de inversión que estén preocupados de esas áreas, como por ejemplo las industrias creativas. Entiendo que no hay un fondo de inversión con buen foco ahí, los mismos medios de comunicación, por decir algunos, pero ya se irá a subsanar, ¿o no? Yo creo que sí. Está cambiando mucho la industria de los medios, así que algo está pasará. Cambiando, sin duda, está cambiando y quizás alineado con lo que estás diciendo, Leo, hay un rol bien relevante que va a empezar a ver en mayor medida cada vez más. El hecho del corporate venture capital, que son empresas, en el caso de lo que tú mencionaste, de la industria de medios, por ejemplo, que están empezando a hacer inversiones directamente. Otros lo están haciendo a través de fondos de venture capital. Uno de nuestros inversionistas en Manutara Ventures es una empresa, es un corporativo, lo que nosotros llamaríamos una inversión de un corporativo, el Andrés Cargill de Soluciones Orión. Sí lo conocemos nosotros. Estuvo hace poco en este programa de abordó la nave. Antonia, hemos conversado de hartos temas, nos has aclarado un montón de cosas, hemos profundizado, no has evadido ninguna de nuestras preguntas, pero, no hay un pero, estaba asustada. No, quería saber desde la óptica de los fondos, cómo ven esto de la academia. Tenemos que trabajar todos juntos, la academia, los privados, los públicos. ¿Estamos ordenados? ¿Estamos con un relato? Sí, yo te diría que en términos de la etapa inicial, sí. La comunicación, y de hecho nosotros tenemos bastante relación con las universidades, ¿cierto? Con incubadoras, y esa etapa tiene un nivel de maduración, sobre todo comparado con otros países de Latinoamérica. Siempre se puede mejorar y sin duda que tenemos que avanzar sobre todo en temas de investigación de desarrollo, conectarlos mejor con la parte comercial, ¿cierto? Que muchas veces se quedan uno en la parte de tecnología o de desafío intelectual y hay que conectar con el desafío comercial al mismo tiempo. Pero en la parte inicial de un emprendimiento de tecnología creo que estamos bastante bien. Sí, como dije anteriormente, debemos avanzar en conectar las siguientes etapas. LabCap, por ejemplo, que los conoces bastante bien, son uno de los, no un medio, pero como organizaciones que está potenciando y mostrando lo que está ocurriendo con las inversiones en Latinoamérica, ¿cierto? Y hay un problema, en mi opinión. Casi siempre los inversionistas están invirtiendo por moda, y corrígeme si estoy en lo incorrecto. Moda, por ejemplo, con lo que hablábamos hace 3 años con el tema de fintech, o moda, hoy día todo el mundo habla de blockchain, y parece que ahí están buscando proyectos que tengan blockchain. ¿Cómo en América Latina mitigar esa brecha de moda que existe y hacer que nosotros como latinos seamos los primeros que invirtamos en otro tipo de industria? Sin duda, o sea, hay que separar entre un hype, ¿cierto? Que lo que sería una moda sin un fundamento o que quizás se basa en una transacción, de lo que sería una tendencia tecnológica. Perfecto. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de que debemos separarnos un poco de lo que es la inversión en moda, pero no debemos separarnos de lo que es la tendencia tecnológica. Hay tecnologías que están llegando para quedarse y ahí vemos verticales tecnológicas, como comentábamos antes, lo que sería la inteligencia artificial, por ejemplo, que son tecnologías que van a quedarse y que no necesariamente tienen que ver con una moda. Y bueno, el tema de blockchain, ¿cierto?, ha sido bien controversial porque sin duda que podemos ver el Bitcoin, que fue súper especulativo, pero si uno ve más el fundamento de lo que está bajo
blockchain en sí, el fundamento de la tecnología, es un fundamento que viene para quedarse también. Todavía no estamos en un ecosistema donde todos los actores del mercado pueden implementar blockchain y quizás yo te diría que esa es una de las principales razones por la que no ha despegado de la manera que se esperaba que despegara. Entonces necesitamos todavía bastantes años para la evolución del mercado y para que los agentes estén preparados para esa implementación, pero los fundamentos son de mayor transparencia, de mayor accountability, perdona, ¿La transferencia? Sí, pero no. No diré. No sé la palabra en español, pero claro, sería más o menos como transparencia. Pero sin duda que son factores que necesitamos, que hoy día como se están haciendo las cosas y cómo lo está haciendo las industrias tradicionales no está siendo suficiente para lo que necesitamos en el futuro, y tecnologías como blockchain van a solucionar eso, creo que no hoy. Trazabilidad también se podría ocupar. Trazabilidad, esa era la palabra que estaba buscando. Sí, perfecto. Palabra que, por cierto, me encanta. Porque cuenta un relato, cuenta la historia. Oye, ¿cuál va a ser la gran noticia que tú crees que va a ocurrir en los próximos 8 meses en Chile en torno a tu industria? ¿Cuál te gustaría? Pero juguemos, total. Nada, eso, ¿cuál te gustaría? Tranquila. Una gran inversión de SoftBank en una empresa chilena. Mira, ¿se la perdió Chile porque no llegaron acá? No todavía. Esperamos tener novedades pronto. ¿Ser? Mira. Ya, dejémoslo ahí entonces, si no te van a castigar, no se puede decir. Antonio Rojas. No hay ninguna información de confidencial, no lo sé, es algo que me gustaría y que creo que es necesario para el desarrollo del ecosistema nacional. Sobre todo estando tercer lugar el número de deals en Latinoamérica, Chile. Exacto, y el nivel, Chile tiene bastantes ventajas frente a otros países en la región. Y tienen que ver con la estabilidad, ¿cierto? Es un país tremendamente estable políticamente, económicamente y cuando se compara con otros países de la región. Entonces tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio. Entonces creo que estamos súper bien posicionados para ser este siguiente foco de inversión de SoftBank. Antonio Rojas, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Innova Rock. ¿Quedas invitada por una próxima oportunidad? ¿Puede ser? De todas maneras, cuenten conmigo. Oye, solo te quiero contar a ti y a quienes nos escuchan que a todos nos preocupa el cambio climático. Antofagasta Minerals se lo enfrenta usando energías limpias para producir cobre. Porque el mundo nos exige cambios, Antofagasta Minerals, generación de cambio. Y luego te cuento que nosotros seguimos viajando en esta nave Innova Rock. Así que sí, muchas gracias, Antonio, y nos vamos con todo para seguir viajando. Y por favor, si quieres seguir escuchando Innova Rock, súmate a Innova Rock en www.innovarock.com. Y además estamos online, Leo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde también se puede escuchar Innova Rock? ¿En Spotify? En Spotify también. ¿En Tuning? En Tuning. En SoundCloud. Estamos multiplataformas y obviamente si quieres conectarte con nosotros, suscríbete a nuestro Rock Letter y escríbenos a nuestro WhatsApp +569 7579 7502.